Derecho comercial general. ¿Qué es un establecimiento de comercio? Se entiende por establecimiento de comercio un conjunto de bienes organizados por el empresario para realizar los fines de la empresa. Una misma persona podrá tener varios establecimientos de comercio y a su vez un solo establecimiento de comercio podrá pertenecer a varias personas y destinarse al desarrollo de diversas actividades comerciales. ¿Cuáles son los elementos del establecimiento de comercio? Bueno, primero, la enseña o nombre comercial y las marcas de productos y de servicio. Los derechos del empresario sobre las invenciones o creaciones industriales o artísticas que se utilicen en las actividades del establecimiento. Tres, las actividades, las mercancías en el almacén o en proceso de elaboración, los créditos y los demás valores similares, el mobiliario y las instalaciones, los contratos de arrendamiento y en caso de enajenación el derecho al arrendamiento de los locales en que funciona, si son de propiedad del empresario y las indemnizaciones que conforme a la ley tenga el arrendatario. El derecho a impedir la desviación de la clientela y a la protección de la fama comercial. ¿Qué es un comerciante? Bueno, comerciante es toda persona natural o jurídica que de forma constante, no ocasional, desarrolla una actividad comercial. La persona natural puede ejercer todos sus derechos y obligaciones de una empresa a su nombre. La persona natural es responsable de las deudas y obligaciones de una empresa. Está formada por una sola persona, no requiere demostrar un capital para emprender una actividad. Una persona natural puede funcionar como empresa individual o microempresa familiar. La persona jurídica asume todos los derechos y obligaciones de esta. Las deudas y obligaciones se limitan a los bienes de la empresa. Puede ser constituida por una o por más personas. Requiere de un capital en dinero o bienes para su constitución. Una persona jurídica puede funcionar como sociedad anónima, sociedad colectiva, comanditaria, empresa individual de responsabilidad limitada, entre otras tantas. Bueno, cualquiera de estos dos tipos de persona pueden ser comerciantes. La calidad de comerciantes se adquiere aunque la actividad mercantil se ejerza por medio de un apoderado o por interpuesta persona, como por ejemplo, primero, comprar bienes con destino a venderlos, vender bienes, comprar bienes muebles con destino a arrendarlos. La ley presume que una persona es comerciante cuando se encuentra inscrita en el registro mercantil, cuando tenga un establecimiento comercial abierto, cuando se anuncie públicamente como comerciante. Bueno, ¿cuáles son las obligaciones de un comerciante? Bueno, la primera obligación del comerciante es matricularse en el registro mercantil. ¿Cuál es el objeto y publicidad del registro mercantil? Bueno, entonces, el registro mercantil tiene por objeto llevar la matrícula de los comerciantes y de los establecimientos de comercio, así como la inscripción de todos los actos y libros, papeles, documentos, respecto de los cuales la ley exige esta formalidad. Es importante saber qué beneficios otorga el registro mercantil. Bueno, uno de los beneficios es el cumplimiento de los deberes legales de los comerciantes, lo acredita públicamente la calidad de comerciante, le confiere la identidad comercial y la protección. También le otorga exclusividad de la razón social, da publicidad de los actos inscritos para conocimiento de terceros, le permite el intercambio de información con potenciales clientes que realicen actividades comerciales y económicas similares a las de él. Es un requisito para la admisión de acuerdos de reestructuración. Bueno, también le da garantía de autenticidad documental. Bueno, ¿cuáles son las entidades encargadas de llevar y supervisar el registro mercantil? Bueno,
El registro mercantil se llevará por las cámaras de comercio, pero la Superintendencia de Industria y Comercio determinará los libros necesarios para cumplir esa finalidad. La forma de hacer las inscripciones también lo hará, y también dará las instrucciones que tiendan al perfeccionamiento de la institución. ¿Cuáles personas y actos están sujetos a registro? Perdón, están obligados a inscribirse en el registro mercantil las personas que ejerzan profesionalmente el comercio y sus auxiliares, tales como los comisionistas, corredores, agentes, representantes de firmas nacionales o extranjeras, quienes lo harán dentro del mes siguiente a la fecha en que inicien sus actividades. Todo acto en virtud del cual se confiera, modifique o revoque la administración parcial o general de bienes o de negocios del comerciante. La apertura de establecimientos de comercio y de sucursales y los actos que modifiquen o afecten la propiedad de estos o de su administración. Bueno, los libros de contabilidad, los registros de accionistas, los de actas de asambleas, juntas de socios, así como los de las demás juntas directivas de sociedades mercantiles. La constitución, adición o reformas estatutarias y la liquidación de las sociedades comerciales, así como la designación de representantes legales y liquidadores y su remoción. Las campañas vigiladas por la Superintendencia de Sociedades deberán cumplir, además de la formalidad del registro, los requisitos previstos en las disposiciones legales que regulan dicha vigilancia. Bueno, los demás actos y documentos cuyo registro mercantil ordene la ley. ¿Cuándo se debe solicitar la matrícula mercantil? Bueno, la matrícula mercantil la solicitud será presentada dentro del mes siguiente a la fecha en la que la persona natural empezó a ejercer el comercio o en que la sucursal o el establecimiento de comercio fue abierto. Cuando se trate de sociedades, la petición de matrícula se formulará por el representante legal dentro del mes siguiente a la fecha de la escritura pública de constitución o la del permiso de funcionamiento, si ese es el caso, y la acompañará de los respectivos documentos. ¿Cuándo deberá realizar la renovación de la matrícula mercantil? La matrícula se renovará anualmente dentro de los 3 primeros meses de cada año. El inscrito informará a la correspondiente Cámara de Comercio la pérdida de la calidad de comerciante, lo mismo que cualquier cambio de domicilio y todos los cambios referentes a su actividad comercial, con la finalidad de que se tome nota de ello en el registro correspondiente. ¿Qué información debe llevar la solicitud de la matrícula mercantil? Bueno, primero debe llevar el nombre del comerciante, segundo el documento de identidad, tercero la nacionalidad, cuarto la actividad o negocios a que se dedique, quinto domicilio y dirección, lugar o lugares donde desarrolle sus negocios de manera permanente. Séptimo, su patrimonio líquido, detalle de los bienes raíces que posea, el monto de las inversiones en la actividad mercantil, el nombre de la persona autorizada para administrar los negocios y sus facultades. También tiene que llevar las entidades de crédito con las que hubiere celebrado algún tipo de operación. Y referencia de 2 comerciantes inscritos en el registro mercantil. Bueno, cuando se trate de un establecimiento de comercio, su denominación, dirección y actividad principal a que se dedique. Nombre y dirección del propietario y del factor si lo hubiere, y si el local que ocupa es propio o ajeno. Se presumirá como propietario del establecimiento quien así aparezca en el registro. La segunda obligación de los comerciantes, bueno, es inscribirse en el registro mercantil todos los actos, los libros, los papeles, los documentos respecto de los cuales la ley exija esa formalidad. En el libro se firmará por el secretario de la Cámara de Comercio una constancia de haber sido registrado, con indicación de fecha y folio correspondiente de la persona a quien pertenezca
del uso a que se destina, del número de sus hojas útiles, las que serán rubricadas por dicho funcionario, y en un libro destinado a tal fin se hará constar bajo la firma del secretario el hecho del registro y de los datos mencionados en el ordinal anterior. La tercera obligación del comerciante es llevar la contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones legales. Todo comerciante conformará su contabilidad, libros, papeles, registros contables, inventarios y estados financieros en general. La contabilidad solamente podrá llevarse en el idioma castellano y en libros registrados, de manera que se suministre una historia clara, completa, fidedigna de los negocios del comerciante. Por lo menos esto se va a hacer una vez al año. Todo comerciante elaborará un inventario y un balance general que permita conocer de manera clara y completa la situación del patrimonio. Una vez al año, pero el balance, ¿no? Bueno, en los libros se asentarán en orden cronológico las operaciones mercantiles y todas aquellas que puedan influir en el patrimonio del comerciante. Debe relacionarse fecha, origen, descripción y cuantía de la operación, haciendo referencia a los comprobantes de la contabilidad que la respalden. La cuarta obligación del comerciante es conservar la correspondencia y demás documentos relacionados con sus negocios o con sus actividades. Todo comerciante deberá dejar copia fiel de la correspondencia que dirija en relación con los negocios, por cualquier medio que asegure la exactitud y duración de la copia. Asimismo, tendrá que conservar la correspondencia que reciba en relación con sus actividades comerciales, con anotación de la fecha de contestación o con la fecha de no haberse dado respuesta. En lo concerniente a la conservación de los libros, papeles, documentos, papeles contables, bueno, los libros y comprobantes deberán ser conservados por lo menos durante 10 años, contados a partir del cierre de aquellos o del último asiento del documento o comprobante. Transcurrido este lapso, podrán ser destruidos por el comerciante siempre que por cualquier medio técnico adecuado garantice su reproducción exacta. Además, ante la Cámara de Comercio donde fueron registrados los libros, se verificará la exactitud de la reproducción de la copia y el secretario firmará hacer una firma donde anotará que los libros y papeles que se destruyeron y el procedimiento utilizado para su reproducción pues fue el correcto, hará constancia de esto. ¿Qué está prohibido sobre los libros de comercio? Bueno, está prohibido alterar en los asientos el orden o la fecha de las operaciones a que estos se refieren. Dejar espacios que faciliten intercalaciones, adiciones en el texto de los asientos. Hacer interlineaciones, raspaduras, correcciones en los asientos, enmendaduras. Cualquier error u omisión salvará con un nuevo asiento en la fecha en que se advierte. También está prohibido borrar, tachar en todo o en partes, arrancar las hojas, alterar el orden de estas, mutilar los libros. Se constituye como delito grave llevar doble contabilidad. ¿Cuáles son las sanciones por cometer faltas respecto de los libros de comercio? Una de las sanciones es que los comerciantes alteren, incumplan con el correcto manejo de los libros, serán sancionados económicamente por la Cámara de Comercio o la Superintendencia Bancaria o de Sociedades. También podrán ser acreedores de sanciones penales cuando pueda determinarse con certeza el verdadero responsable de estas infracciones. Serán solidariamente responsables del pago de la multa el propietario de los libros, el contador y el revisor fiscal si éste incurriere en culpa. El valor probatorio de los libros y papeles en diferencias entre los comerciantes, los libros y papeles constituirán plena prueba en los asuntos mercantiles que los comerciantes debatan entre sí, bien sea judicial o extrajudicialmente. El valor probatorio de los libros y papeles se determinará según las siguientes reglas. Bueno, si los libros de ambas partes están ajustados a las prescripciones legales y concuerdan entre sí, se decidirá conforme al contenido de sus asientos.
Si los libros de ambas partes se ajustan a la ley, pero sus asientos no concuerdan, se decidirá teniendo en cuenta que los libros y papeles de comercio constituyen una confesión. Si los libros de una de las partes no están ajustados a la ley, se decidirá conforme a los que la contraparte que los lleve debidamente, si aquella no aduce plena prueba que destruya o desvirtúe el contenido de tales libros. Si los libros de ambas partes no se ajustan a las prescripciones legales, se prescindirá totalmente de ellos y solo se tomarán en cuenta las demás pruebas allegadas al juicio. Si una de las partes lleva libros ajustados, ajustados a la ley y la otra no lleva la contabilidad o no la presenta, se decidirá conforme a los de aquella sin admitir prueba en contrario. ¿Quiénes pueden solicitar la exhibición de libros y documentos? Bueno, los tribunales o jueces civiles podrán ordenar de oficio de instancia de parte la exhibición y examen general de los libros y documentos del comerciante. Si el comerciante es renuente e impide la exhibición de los libros, de los documentos, se tendrán como probados en contra de los hechos que la otra parte proponga demostrar. ¿Cuál es la importancia de la exhibición de los libros? Bueno, la importancia es para la tasación de los impuestos a fin de verificar la exactitud de las declaraciones, para la vigilancia de los establecimientos de crédito, las sociedades mercantiles y las instituciones de utilidad común. En la investigación de los delitos conforme a las disposiciones del Código de Procedimiento Penal también. En los procedimientos civiles conforme a las normas del Código de Procedimiento Civil. Bueno, la quinta obligación del comerciante es abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal. ¿Qué se cataloga como actos de competencia desleal? Se considera competencia desleal todo acto o hecho que se realice en el mercado con fines concurrenciales cuando resulte contrario a las sanas costumbres mercantiles, al principio de la buena fe comercial, a los usos honestos en materia industrial o comercial, o bien cuando esté encaminado a afectar o afecte la libertad de decisión del comprador o consumidor o del funcionamiento concurrencial del mercado. Están prohibidos los actos de competencia desleal. Los participantes en el mercado deben respetar en todas sus actuaciones el principio de la buena fe comercial.